Hola, buenos días para todos. ¿Me oyen bien? Perfecto. Ok. Es un gusto para nosotros tener este espacio nuevamente de IAB In-House, esta vez dedicado al tema de content, un tema muy importante para las marcas. Así empezamos un nuevo ciclo en nuestro IAB In-House. Vamos a estar con esta sesión el día de hoy. Dentro de las próximas 2 semanas, es decir, el 12 de junio, estaremos nuevamente con otro ciclo hablando de content y ahí seguiremos, como ustedes pudieron ver en pantalla en este momento, con las otras temáticas que nos acompañarán durante las próximas semanas. En el día de hoy vamos a hablar entonces de content marketing y la importancia de construir audiencias para las marcas. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Amper. Juan Carlos es un profesional que lleva ya casi 20 años dedicado a los temas de publicidad y marketing. Él ha fundado 8 empresas. Actualmente es cofundador de We Are Content y tendrá mucho conocimiento para compartir con todos ustedes y que podamos incluso debatir un poco al respecto. Tenemos también con nosotros a Juan Andrés Saya. Juan Andrés también lleva prácticamente los mismos 20 años trabajando en publicidad y en digital. Ha trabajado en varias agencias y actualmente es el director digital de Team Foods en Colombia. Entonces, bienvenidos Juan Carlos, bienvenido Juan Andrés, bienvenidos todos ustedes, gracias por conectarse. Les recuerdo que en la parte de abajo, como pudieron ver en las instrucciones, encontrarán el módulo para preguntas y respuestas, entonces ahí pueden ustedes ir escribiendo las preguntas que tengan y al finalizar estaremos haciendo la apertura de estas preguntas para que Juan Carlos y Juan Andrés nos puedan responder. Entonces, pues no digo nada más, que disfruten de la sesión. Muchas gracias a Marketing University y a Daniela, que la tenemos aquí conectada apoyándonos en todo. Y bueno, que disfruten entonces. Gracias. Gracias y a Marketing University por toda la ayuda logística. Voy a parar el video y voy a concentrar en la presentación. Al final, esta es una presentación relativamente corta. Lo que queremos es hacer después como un tipo de conversatorio con Juan Andrés. Entonces, si ustedes tienen en el panel y con mucho gusto, tan pronto terminemos, la responderemos. Esperamos que disfruten. Es una charla, digamos, con una serie de información que les dará a ustedes algunas pautas para poder entender qué es lo que hay detrás de este maravilloso mundo. Lo primero con lo cual quiero empezar es que mucha gente no entiende que hoy una estrategia de marketing digital sin contenido es una estrategia que, en mi opinión, está totalmente, como diríamos nosotros, coja. Pensar en que el marketing digital es únicamente publicidad, para mí es algo que hoy no me cabe en la cabeza, a pesar de que, como muchas de las personas saben, pues trabajé muchísimos años vendiendo publicidad. Pero yo tengo hoy varias razones para poder argumentarles por qué esto es fundamental dentro del contexto digital actual. Antes, acá como ustedes pueden ver, son dos, y es que hoy las marcas necesitan obligatoriamente crear sus propias audiencias, partiendo de la fragmentación que hay de todos los medios. Nadie puede desconocer que la televisión todos los días lucha, los impresos todos los días luchan, en digital hay miles de medios, aparecen las compras programáticas, los DMPs, en fin, todo lo que hay por detrás, pero la realidad es que hasta hoy las marcas han venido trabajando de una forma en la cual dependen 100% de los medios de comunicación y es claro que eso tiene que cambiar. La segunda razón es que los costos por clic de AdWords, que se supone que es lo más eficiente y lo más barato de una u otra forma, crecen en promedio 27% año por año. Cuando ustedes se enfrentan a esto, pues realmente creo que ninguna compañía crece en estas cifras y eso a lo que lleva a las marcas es a que todos los años tienen menor nivel de alcance, lo cual es un problema para todas las marcas que, en lugar de querer menos alcance todos los días, quieren más alcance. Esto, digamos, que les muestra la importancia como tal del contenido.
Esta gráfica es de la cabeza de una plataforma de SEO muy importante que se llama Moz, M-O-Z, que se llama Sarah Bird. Y Sarah Bird mostró esto en una charla que tuve la oportunidad de estar, donde si ustedes se dan cuenta, el 2.8% de los clics se generan en lo que tiene que ver con ads en promedio, pero se va el 90% del dinero y el 62% de los clics se generan sobre la parte orgánica, que es contenido, y ahí hoy solo se va el 10% del dinero. Con esto yo no voy a polemizar. Esto confirma es que todos los usuarios confiamos más en los resultados orgánicos que en los resultados pagos. Las otras razones que hay que considerar, como lo acabo de mencionar, es que si el CTR de AdWords es del 2.8 versus la tasa de clic del contenido del 60, pues es claro que ahí hay que invertir. La cuarta es que el costo de un visitante y un lead por contenidos puede ser 99% más económico que por campañas pagas. Y la quinta es que en una situación como la que estamos viviendo, las marcas tienen la necesidad de ganar la partida, pero teniendo sus propias audiencias. Yo no sé si en todos los mercados ha venido pasando lo que ha venido pasando en nuestro país, pero la realidad es que las inversiones han tenido que bajarla las grandes marcas precisamente por un detrimento en el consumo, y eso hace que las marcas que pueden a ser las marcas que tengan sus propias audiencias. En otras palabras, las marcas que sean y que piensen como medio de comunicación. Entonces, acá tienen 5 razones básicas y que son fundamentales y que tienen que darles a ustedes el parámetro de por qué el contenido hoy sí o sí tiene que hacer parte de una estrategia digital. Ahora, miren esto, estas son las fuentes de información dependiendo de las diferentes categorías. Esto lo saqué hace unos días de Alexa, donde ustedes se pueden dar cuenta que lo que tiene que ver con la parte azul es lo que es search, tráfico directo es marcas que ya tienen en su cabeza el URL o personas que tienen el URL de las marcas, referrals, que son sitios que refieren a otros, y miren lo que es social. Cuando alguien va a buscar información, yo les puedo decir que el 99% de las marcas hoy están concentradas en social. Yo con esto no quiero decir, lo que estoy diciendo es que la gente cuando va a buscar información no lo hace en social, la gente lo hace search, que es donde está gran parte digamos, del movimiento que se presenta. Mucha gente me dice, oiga, muéstrenme resultados reales. Yo saco este caso que es de Telefónica. Telefónica tenía un sitio que se llama Reporte Digital. Y si ustedes se pueden dar cuenta, esto se logra únicamente con contenido. Esto es bien interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Y es que el tráfico orgánico que ustedes están viendo en este momento se logró con contenido. No hay absolutamente nada de pauta o de publicidad. Entonces es bien interesante como uno con una buena estrategia de contenidos puede lograr crecer en forma considerable el tráfico orgánico y de esa forma pues depender menos de los medios para comunicarse con sus audiencias. La gente le dice a uno, bueno, ¿y cómo mido esto? Esta plataforma que se llama Ahrefs, con la cual nosotros medimos gran parte de lo que pasa. Y con Ahrefs uno podía mirar o puede mirar cuál entonces lo que una marca se ahorraría teniendo una buena estrategia de contenidos. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, cuando la marca tenía 43.300 usuarios orgánicos, el ahorro que tenía en ese momento era de $21.800. Esto ya hay casos como puede ser un baby center donde se puede estar ahorrando $7 millones al mes a partir de una estrategia de contenidos. ¿Cómo se hace ese análisis? Básicamente lo que hace este software es que toma keyword por keyword, lo que hace es que evalúa cuánto es el costo por clic que se está pagando en el mercado, en AdWords, y él va calculando el tráfico orgánico que recibe y lo va multiplicando por el costo por clic que se está pagando en el mercado. Entonces, en el primer caso, como se pueden dar cuenta, para México, el keyword 80 centavos de dólar, se lograban 495 visitantes orgánicos. Entonces, sobre este keyword, a este artículo, básicamente Telefónica se estaba ahorrando $400 al mes. Y así sucesivamente, y de ahí salen los $21.000 que era la cuenta que les estaba mostrando.
Asimismo, este es un muy buen caso que hay en una plataforma que se llama Search Engine Land, donde les recomiendo que se suscriban, es maravilloso. Y lo que hacen es que tomaron una plataforma de e-commerce y esa plataforma de e-commerce tenía 60,000 productos, 80 categorías y 25 piezas informativas. Al final de cuentas, lo que hizo esta marca fue hacer el ensayo de quitar el contenido y en el momento que quitó el contenido perdió 2/3 partes del tráfico orgánico que tenía y con esto se dieron cuenta que es el último slide, el último bullet que ustedes ven, es que la data muestra que el contenido informativo ayuda a la indexación de las plataformas de e-commerce. Desde el lado de marcas normales que quieren tener y quieren convertirse en medio, como puede ser un Baby Center de Johnson Johnson, o como lo que vamos a hablar ahorita con Juan Andrés, o de plataformas de e-commerce, que como ustedes se pueden dar cuenta, está probado que el contenido informativo ayuda en el proceso de indexación del contenido de las diferentes categorías. Entonces, para eso es el content marketing. Como dice Seth Godin, el content marketing es el único marketing. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en una cosa porque mucha gente confunde el content marketing con posteo en redes sociales. El marketing de contenidos es la creación de contenido relevante entretenido de aspecto no publicitario. Ojo con esto, es no publicitario, generado por una marca para construir sus propias audiencias. Como digo ahí en la parte inferior, el objetivo del content está centrado en informar y captar sus propias audiencias. Pero para que una marca lo pueda hacer, el contenido tiene que ser. Eso es fundamental. Si ustedes lo que van a hacer es que van a crear contenido comercial, eso no es content marketing. Y hay otro punto importante, para que el concepto de content marketing tome la fuerza que se necesita, es claro que el contenido tiene que vivir en activos que sean propios de la marca. Por eso digo que las redes sociales en esto juegan un papel diferente. Para nosotros las redes sociales son plataformas de amplificación del contenido. Ahí es donde el contenido se amplifica, no es donde vive. Debe vivir en activos que realmente sean controlados por la marca. ¿Cuál es la situación entonces hoy del negocio de contenido? Y es que hay miles de marcas que están creando contenido sin una estrategia clara de posicionamiento orgánico. Y como digo, hay una gran diferencia entre hacer contenido y hacer una estrategia de contenido. Son dos cosas completamente diferentes. Esto, como ustedes se pueden dar cuenta, es caso de Fusty, donde Fusty crea contenido, donde crean contenido. Pero ¿cuál es la constante en estos dos casos? Facilísimo, que estas marcas no crearon el contenido con una estrategia de posicionamiento orgánico del contenido y ese contenido solo lo ven aquellas personas que son impulsadas por publicidad. Es decir, el contenido no está jugando el verdadero rol que tiene que jugar y por eso digamos que hay algo que es claro y es que cuando una marca crea contenido y la única forma que tiene para que ese contenido sea visible es metiéndole publicidad, ahí están perdiendo el verdadero valor de los contenidos. Como digo, el contenido digital no puede depender de la distribución paga para lograr audiencias como en los demás canales. Entonces, esto digamos que tienen que tenerlo en cuenta porque es el punto de partida de una buena estrategia de contenidos. Recuerden, si ustedes van a tener que meterle dinero en publicidad para que el contenido se mueva, realmente no están haciendo absolutamente nada. Les decía, para mí un muy buen caso es Baby Center. Baby Center sigue siendo un referente. Y como les dije hace un rato, el ahorro que tiene Baby Center es hoy de 7 millones de dólares al mes. Eso es lo que se ahorra Johnson Johnson en publicidad. Pero aquí hay un punto bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta y es que en el caso de Baby Center o de cualquier marca, y eso quiero hacer, se ahorran en publicidad, sino es la capacidad también de conocimiento de los usuarios. Cuando uno tiene una plataforma que es propia, donde uno le puede poner un tag de retargeting o de remarketing, y en el momento en que uno le puede poner detrás un tag de retargeting y puede marcar a los usuarios para precisamente, dependiendo del consumo de contenido que tengan, poder impactarlo de una forma más eficiente. Las estrategias de contenido no solo juegan un papel de tráfico, de posicionamiento orgánico, sino también de segmentación de las audiencias, que en el mediano y en el largo plazo es algo súper eficiente para las marcas. Muchas de las mamás se registran, en el momento que la mamá se registra, automáticamente
se le pone el tag de retargeting por detrás y muchas veces a ustedes, si son mamás, pues Johnson Johnson ya las tiene perfiladas y las segmenta y les pone publicidad en diferentes sitios para no tener desperdicio en todo este proceso. Entonces, ¿cuál es la solución? Definitivamente hay que desarrollar una buena estrategia de content marketing. No tenemos el tiempo para tocar cada uno de estos componentes, pero realmente para que una estrategia funcione, lo ideal es que se jueguen con estos 7 componentes. A los que quieran profundizar más, con mucho gusto al final yo les doy mi mail y les envío si quieren tener acceso a una serie de webinars que yo ya he dado del tema para los que quieran profundizar. A esto quiero hacer énfasis en una sola cosa. Hay 16 formatos de contenido y esos 16 formatos de contenido, cada uno responde a objetivos diferentes. Con esto lo que les quiero decir es, no pretendan conseguir leads creando artículos. Los leads se consiguen con formatos que obliguen a la gente a registrarse. ¿A qué me refiero con eso? Las guías, los book reviews, los ebooks, los webinars, que si alguien quiere acceder a ese contenido tenga obligatoriamente que registrarse. El tráfico orgánico se puede lograr precisamente con otros formatos, pero al final de cuentas es bien importante que ustedes sepan que los objetivos definen los formatos que ustedes deben utilizar. Otro punto que es muy importante y que ahorita me encantaría hablarlo con Juan Andrés es la importancia de tener un equipo al interior de las organizaciones y el calendario editorial. En ese punto, esto no quiere decir que si uno no tiene esta estructura no puede desarrollar un proyecto de contenidos. Lo puede desarrollar desde la compañía pequeña hasta la compañía gigante, pero sí es importante las organizaciones, porque si no hay unos responsables, realmente los proyectos de contenido se vuelven, como decimos, un dolor de cabeza, un calendario editorial. Mucha gente le dice a uno, pero es que la gente no lee. Y yo con eso lo que les quiero decir es, Google publicó esto hace unos días. Hay trillones de búsquedas cada año y el 15% de las búsquedas que se hacen todos los días son nuevas, lo cual quiere decir que hay gente todos los días entrando a buscar cosas diferentes y a leer de cosas diferentes. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y esto, digamos que sintetiza un poco todo lo que he hablado antes, donde ustedes se pueden dar cuenta que una buena estrategia de content marketing debe trabajar con los que están al lado izquierdo. Es decir, de una u otra forma, debemos tener claro que una buena estrategia debe buscar a las personas que no los conocen. Los que están al lado derecho ya saben y tienen claro qué quieren. Los del lado izquierdo no saben qué quieren. Y eso es lo que hay que tratar con una estrategia de content marketing, es que a su sitio terminen llegando personas que no los conocen. Y la única buena estrategia de contenido. Y por último, quiero mencionar solo un tema y es la importancia que cada uno de ustedes conozca lo que se llama el Domain Authority. El Domain Authority o Domain Rating es el nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque dependiendo del Domain Authority o Domain Rating es que el contenido se va, la velocidad de posicionamiento del contenido. Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuál es el Domain Authority o Domain Rating, el Domain Authority lo pueden saber, ustedes pueden bajar en Google Chrome, pueden bajar la plataforma, hay un toolbar de la ustedes lo instalan y automáticamente ustedes entran a un sitio con Chrome, él les dice en la parte superior qué Domain Authority o digamos que tiene su sitio. Para que ustedes se den cuenta, no necesariamente una marca que tiene un buen posicionamiento tiene un buen Domain Authority, son dos cosas diferentes, van por lados completamente diferentes. Y esto que tocarlo, pero para que ustedes se den cuenta, hay 16 puntos que hay que considerar cuando uno quiere desarrollar una buena estrategia de contenido y esto es particularmente pieza por pieza que debe tener cada una de ellas. A los que quieran, vuelvo y repito, profundizar en esto, tengo otro webinar que les explica el detalle de cada uno de estos, por si ustedes quieren profundizar. Y por último, el tema de las mediciones, la importancia de medir esto. Mucha gente, siempre la primera pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se mide? Acá ustedes pueden ver que hay 6 variables, con las cuales ustedes pueden, digamos, profundizar, que se refiere el número de uniques que leen o ven el contenido, número de páginas vistas, cómo es la evolución del SEO de su sitio, el tiempo promedio de navegación, la calidad de los leads, branding, en fin. Mi recomendación es aprender Search Console. El Google Search Console es la plataforma tal vez más importante que hay para uno saber si lo
Y el Google Search Console es una plataforma que es gratis, es importante que ustedes la utilicen. Y con el Google Search Console ustedes pueden saber exactamente en qué posición orgánica está el contenido, cada pieza de contenido que ustedes desarrollen. Esto, por ejemplo, lo saqué en un momento, esto es un print screen del mismo We Are Content, donde ustedes se pueden dar cuenta que con el Search Console, en los últimos 7 días, esto me dice en qué posición está el contenido en los resultados de búsqueda, cuál es la tasa de clic que tiene el contenido. Estas impresiones son impresiones orgánicas, es decir, que aparecimos 13,000 veces en ese momento en los resultados de búsqueda y el 0.4 son 53 clics. Acá esto les permite saber sobre qué keywords es que la gente está llegando a su contenido, qué páginas son las que están indexadas, para qué países, dispositivos y otra serie de cosas que son fundamentales. Entonces, mi recomendación es tengan redactores especializados si quieren resultados reales. La calidad. Acá no es quien tenga más dinero, acá quién es el que hace el mejor contenido. Por eso precisamente es que existimos nosotros, precisamente trabajamos en eso. Y mucha gente me pregunta, ¿cuánto contenido debo desarrollar? En esto no hay una regla clara, porque como se pueden dar cuenta en esta plataforma que se llama Search Engine Journal, de contenido al mes. Esto que es Moz recomienda más de 11 piezas de contenido al mes. No hay una regla clara, esto es de prueba de error. La clave es que ustedes sí hagan, entre más contenido hagan, pues indiscutiblemente más relevancia van a tener frente a los buscadores. Y con esto termino y pasamos a las preguntas y a la conversación con Juan Andrés después de toda esta charla que les he dado, que quiero profundizar con él. Y es que, como se pueden dar cuenta, la vigencia del contenido en redes sociales es hoy en día mínima. Creo que el nivel de interacción que ustedes conocen, porque lo viven todos los días, todo marca tenga interacción en redes, pero hay que utilizarlas, no hay nada que hacer, son maravillosas plataformas de amplificación, pero lo que sí es un hecho es que si ustedes tienen su propia estrategia de contenido, cada activo que ustedes creen nunca va a parar de generarles tráfico. Cuando dice blog 2 años, es si ustedes dejaran la pieza de contenido quieta, pero si ustedes cada texto que crean lo mantienen y se mantienen actualizándolo, nunca van a parar de recibir tráfico orgánico. Conviértase entonces en los mejores amigos del Search Console, anímense a crear sus propias audiencias, es la mejor inversión digital que hay. Y recuerden, cada pieza de contenido que hacen es un verdadero activo para la marca. Y bueno, hasta aquí llego yo. Vamos a tener una sesión de una conversación aquí con Juan Andrés. Y si alguno quiere profundizar o quiere que contestemos alguna pregunta, pues agradecería si no. Andrés, ante todo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y yo quiero hacer varias preguntas para que nuestra audiencia finalmente pueda ver qué es lo que hay detrás de esto. Para los que no saben, Juan Andrés, dijo, y los que entraron tarde, Juan Andrés lleva muchos años trabajando en el mundo digital. Precisamente, si mi memoria no falla, Juan Andrés, cuando yo empecé en el mundo digital, Juan Andrés trabajaba en Leo Burnett y Juan Andrés nos hizo la primera campaña del primer portal de ciudad que hubo en su momento, que lo montamos nosotros, se llamaba laciudad.com. Entonces Juan Andrés lleva Así muchos es. años y ahora decidió volver al mundo de los anunciantes. Y bueno, Juan Andrés, después de ver toda esta lora que yo acabo de dar, ¿usted qué papel cree que juega el contenido en las estrategias digitales actuales? Muchas gracias por la invitación a Olga de Marketing University y también a Juan, obviamente, por esta charla. La presentación estuvo buenísima porque fueron como nuestros últimos 15 años de vida contado en 20 slides. Y pues la primera pregunta es súper importante y yo digo que es la columna vertebral, Juan. Y eso tal vez es el reto más complicado y es que las organizaciones entiendan que el contenido no es un tema, es absolutamente estructural dentro de la estrategia de una marca. Y creo que el componente más complejo que tiene eso, que es un componente cultural, es que la gente le crea y entienda qué es content marketing, porque si no se queda como un término cool y no se entiende cuál es la razón de ser dentro del contenido. Entonces, para mí es fundamental. Fue la primera conversación que tuve al entrar a Timera, ¿qué estamos haciendo en contenido? Y cuando yo le digo qué papel juega, ¿usted cree que para una marca hoy o para las marcas que usted conoce, aparte de Team, el tema del contenido
¿Usted cree que todavía es algo que la gente está esperando a ver qué pasa? Es gaseoso, es etéreo porque precisamente como usted lo decía, está muy atado a voy a hacer como ejecuciones de campañas distintas ahora y no entender como en el corazón de cada marca el rol que debe tener el contenido. Y cuando uno entra a cualquier página de Alianza Timo de nuestra organización, decimos que queremos alimentar un mejor mañana. Y esa es como la misión de esta compañía. Y yo lo que me pregunto todos los días es, ¿y cómo le enseño yo al consumidor qué es alimentar un mejor mañana? A punta de pauta, pues no creo que lo vaya a entender. Y ahí el contenido se vuelve absolutamente estructural para contar esa historia. Entonces, ¿usted cuáles cree que son hoy en día las variables más importantes para que una marca implemente un proyecto de contenido con la experiencia que usted tiene hasta hoy en un monstruo como Steam? Eh, pues voy a decir la primera es que la marca deje de pensar como marca. Digamos, no podemos seguir parados pensando como producto y que los productos tienen unos beneficios y unos claims y que tengo que comunicar lo que mi producto hace. Eso es parte de la historia del marketing y eso tiene que seguir existiendo, pero para mí el primer punto es no pensar como marca. Y ahí yo todos los días de la vida pienso es como consumidor. Me paro en los pantalones del consumidor a entender qué es lo que le pasa a ese ser humano que hoy tiene miles de necesidades que no tienen nada que ver con la publicidad. Uno se levanta todas las mañanas y tiene sentimientos, sensaciones, preocupaciones que no se las va a resolver una valla, ni se levanta uno por la mañana a ver qué marca me va a contar hoy una historia y ahí digamos ese es fundamental, el pensamiento del consumidor. Y yo creería que el otro, que también sigue siendo medio etéreo, y usted también lo contó ahorita, curiosamente es ecosistema, que es una palabra como que la googlea uno y le salen 1000 gráficos, pero realmente es, ¿y cuál es mi ecosistema? ¿Cómo es el sistema de comunicación que voy a diseñar yo para hablarle a ese consumidor? Y si no está claro el ecosistema, pues no está claro para qué voy a usar el contenido, porque el contenido no se hace para publicarlo en Instagram. El contenido se hace para que lo consuma un consumidor a través de Instagram, o a través de un mail, o a través de WhatsApp, o a través de las plataformas y en el formato que definamos. Entonces yo creo que son 3 respuestas. No pensar como marca, pensar 100% en el consumidor y tener claro la cancha de juego, la cancha en la que yo voy a hacer esa comunicación. Oiga, y algo que usted está mencionando, pero entonces desde una organización, en este momento pues tenemos un volumen de personas importante conectadas. Si una marca lo oye a usted y dice, bueno, pero ¿qué necesito para yo implementar un proyecto de contenidos en mi compañía? ¿Usted qué le diría? ¿Qué es lo más importante en su opinión? Pues la primera, no hablar publicitariamente, digamos, entender que yo tengo que tener una conversación distinta con mi consumidor y eso creo que eso no es ir en contra de la publicidad, sino entender muy claramente eh, cuáles son las razones de ser que yo quiero interactuar con mi consumidor. Si yo hoy tengo un consumidor que está con hipertensión y está buscando en Google hipertensión como su ejemplo del abogado, yo tengo que entender qué es lo que hay detrás de la génesis de la búsqueda y por qué la marca le puede conversar y le puede decir, yo le quiero hablar a usted de eso. Y tal vez la razón de ser de Baby Center es esa. Baby Center no está preocupado nace porque le quiere contar a la consumidora que está embarazada y que quiere contarle una cantidad de historias. No le está diciendo que le tiene un producto perfecto para cuando el bebé vaya a nacer. Eso es otro problema. Ella está llena de emociones, de sensibilidades, de búsqueda de información porque es mamá primeriza y Baby Center le dice, yo le voy a contar esa historia. Y le quiero contar a usted una cantidad de cosas para que usted esté más tranquila. Entonces yo creo que el proyecto sirve para que uno entienda que al consumidor no le puedo hablar solamente con un look publicitario, porque el consumidor sabe que es publicidad. Y el contenido lo que busca es genuinamente generar una conversación distinta. Entonces creo que eso es fundamental. Pero entonces eso está alineado eso confirma que lo que como tiene que pensar entonces ahora una marca es como medio. O sea, realmente las marcas tienen que pensar hoy en día es como medio para poder darle una respuesta a los consumidores sin pensar en tema de marketing ni de publicidad. O sea, eso confirma que la óptica que usted tiene es precisamente esa. Absolutamente. Ok. Absolutamente. Vi un video ayer de Jay Leno, si ustedes saben quién es Jay Leno, que fue el presentador en Estados Unidos muchos años pues de un talk show y hoy en día tiene un canal de YouTube que se llama Jay Leno's Garage, porque el tipo es
el más fan de todos los carros y las marcas. Y ayer vi el lanzamiento de la pick-up de Tesla, que Tesla obviamente hace su lanzamiento, hace su PR y su marketing tradicional, pero genera una charla donde monta a Jay Leno a que maneje la pick-up y que se vaya con Musk andando en el carro por Los Ángeles hablando del carro. Eso es un contenido y Jay Leno se volvió un medio. Y la gente le cree más a esa historia y que le pregunten de frente al dueño, oye, ¿usted por qué es que le puso vidrios blindados a esa pick-up? ¿Esa vaina para qué? Y eso no se lo puede decir la publicidad, se lo dice el contenido de una manera distinta. Entonces, 100% que nos tenemos que volver medios. Ok. Para usted, dentro de todo este esquema, el tema de las plataformas de automatización, ¿qué papel juegan hoy en día para usted? Dentro de todo este contexto. Pues es un pilar importantísimo. Yo lo que creo es que la estrategia guía la tecnología, no la tecnología guía la estrategia. Eso quiere decir que si yo entiendo cuál es el rol del contenido, si entiendo qué es lo que quiero aprender del contenido, que es mucho lo que usted mostró en unos slides de analíticos, empiezo a entender que necesito tener una herramienta que me ayude a que ese ser vivo ande a la misma velocidad, que yo entienda si el usuario me interactúa, qué respuesta le doy, si le mando otro artículo o si le contesto y le aclaro una duda que tiene basado en el comportamiento que él está teniendo en el ecosistema. Entonces, al final, digamos que parte de lo que estamos construyendo en Team ahorita, estamos en la implementación de toda la estrategia de contenido, ya están dando y ya estamos en la conversación de decir, bueno, ya tengo ciertas herramientas instaladas, pero creo que son la absoluta consecuencia de la estrategia y son la necesidad fundamental porque es realmente donde yo voy a entender si lo que estoy haciendo funciona o no y cómo lo voy modificando y cómo lo voy cambiando. Y creería que ese es es como el miedito que yo siento que tiene un poco la gente de marcas cuando se mete en el mundo del contenido, que hasta que no lo vean dando y no vean la analítica, el resultado de una búsqueda orgánica, como que no lo entiende. Y lo ve como, sí, yo sé que hay que construir contenido, pero la herramienta es la que le va a decir, mire el resultado, mire lo que está pasando después de lo que usted diseñó en 30, 60 o 90 días. Y creo que es la forma más rápida de tangibilizar el resultado de una estrategia digital. Ok, pero entonces, para usted hoy, ¿qué ha sido lo más complejo de sacar adelante el proyecto de contenidos teniendo en cuenta eso? Pues digamos, es un proceso interno cultural distinto. Yo le he dicho mucho a la gente de marcas que armamos un equipo donde yo les digo que tenemos que dejar de ver tanto Excel y ver más Word, porque toca leer y eso la gente no está acostumbrada a eso y cuando uno le dicen, sí, yo, pues obvio que yo leo, pero pues es una historia totalmente distinta de evaluación de comunicación, de leer un artículo, digerirlo, entenderlo, decir, oiga, esto está bien, mi target lo va a entender. Y ahí, digamos, hemos tenido un cambio cultural de entender que hay que dedicar un tiempo a esa lectura. El segundo, por supuesto, es que hay unos entes jurídicos en esta organización, más cuando trabajamos en una compañía de lípidos, que tenemos una responsabilidad científica con los productos que hacemos, y entonces jurídico, por supuesto, en la mejor disposición de todas, porque no ha sido una traba, es un validador de que la información que se esté dando sea veraz, que no estemos confundiendo o diciendo cosas que el consumidor lo enredemos cuando esté leyendo un artículo. Y creo que eso cada vez se está volviendo más fácil, porque cuando yo estoy haciendo publicidad y estoy sacando una campaña que dice que tengo 40% menos de azúcar, es una sola vez que lo voy a decir y no me puedo equivocar y tengo que tener una validación jurídica. Cuando tengo 100, 200 o 400 artículos andando en el ecosistema, pues también debo entender hasta dónde quiero ser científico en ese contenido. Y creo que esos dos hitos los estamos como construyendo muy bien en equipo, entender como que hay un proceso nuevo de lectura y de aprobación de los artículos y eso cae en cada una de las gerencias de las marcas o de los actores que están haciendo parte del proyecto de contenidos en Team. En la parte jurídica diría yo que está entendiendo este artículo, no me lo comparta, este está perfecto y ya lo pueden avanzar en su publicación. Y creo que la expectativa, que es lo que le decía ahorita, creo que hay una expectativa que digo yo, que es como cuando, no sé, yo me siento a veces como el campesino que ya aró su tierra y ya metió las semillas y se levanta todas las mañanas y mira por la ventana y no ve que la flor salga y como que no germina el fruto.
Y en esa instancia estamos ahorita. Está el contenido sembrado, está estratégicamente diseñado. Estamos esperando a que SEO nos diga, venga, le muestro el resultado de lo que usted está haciendo. Con esto, a las personas que trabajan en compañías grandes y que quieran entrar en un proyecto de contenidos, quiero hacerles una recomendación y creo que es muy importante desde el primer momento. Inclusive esto lo hablamos hace unos días con Juan Andrés, y es que cuando el área legal, o llámese el área de nutrición de una compañía, va a meterse en un proyecto de contenidos, es muy importante que ustedes le dejen muy claro que ellos tienen que limitarse a revisar el, el contenido que se vaya a publicar no tenga o no vaya a decir cosas que no son. Porque si ustedes permiten que el área de nutrición y el área legal se ponga a corregir la redacción de los artículos y de los textos, no van a sacar. Esto digamos que es muy importante que lo tengan en cuenta y es una recomendación. En las áreas involucradas no pueden ponerse a corregir redacción porque nunca van a lograr que el de legal se ponga de acuerdo en la forma de redacción con el de nutrición y el de nutrición de acuerdo con ustedes si son los dueños de las marcas. Entonces es muy importante que en un proyecto de contenidos siempre dejen claro qué papel juega cada uno de los actores. Eso digamos como complemento con lo que Juan Andrés acaba de mencionar. Total, buen punto. Y yo con esto le hago una pregunta. Digamos que la organización, los vicepresidentes y presidentes de la organización, ¿fueron fáciles de convencer para lanzar el proyecto de contenidos? ¿O también son un poco reacios o fueron reacios al comienzo? Yo creo que entendieron el concepto como, eso suena chévere porque es algo distinto que nadie ha contado, pero no, insisto que no es tangible porque uno no lo ve hasta que no empieza a encontrar el resultado en búsquedas o que el día de mañana un vicepresidente esté googleando y le salga algo y diga, vea, eso tiene que ver con lo que me contaron en una reunión. Entonces yo creería que pues al final tiene un componente absolutamente de data que soporta que este es el camino a hacerlo. Y esto es súper importante porque, digamos, yo mucho de lo que he aprendido en mi carrera de publicidad es que el mundo del contenido pasa de ser un mundo subjetivo a ser un mundo mucho más objetivo. La subjetividad que yo creo que esta campaña me parece que es creativa y que puede funcionar. Acá eso no tiene un sustento analítico que sepa uno realmente cómo le va a ir. Y en el mundo del contenido sí es mucho más basado en información y eso genera mucha más tranquilidad en la conversación estratégica dentro de la organización porque la gente es absolutamente numérica. En una empresa se fijan es por los resultados y ahí la data es la que le dice a uno, mire la oportunidad que tenemos de búsquedas, mire la oportunidad que tenemos de hablar de este territorio que es de esta compañía y nosotros no hacemos parte de esa conversación. Y por supuesto, cuando los cultivos empiecen a salir, va a ser enriquecedor totalmente con la compañía hablar desde la analítica y no etéreamente. Ok. Em, si yo le dijera qué espera lograr usted en el mediano y en el largo plazo con los proyectos de contenido que están implementando. Facilísimo. Audiencias. Clarísimo. No tenemos. Es decir, son muy pobres las construcciones de las audiencias que tenemos en esta compañía, o más que pobres, es una oportunidad gigantesca de construirlas bien. Y esa es la razón de ser de por qué nos metimos en un proyecto muy grande de contenidos. La primera es una gran visión estratégica que tenemos de construir audiencias. La segunda es construir data del consumidor. Nosotros no, porque tengamos followers en Facebook, yo no tengo ni idea quién es ese personaje que me está siguiendo en una red social. Ni siquiera sé si consume mi producto. Y nosotros lo que queremos es construir la relación en nuestros activos digitales. Así sonemos muy ochenteros, es construir la relación en nuestros sitios, que es mi página, mi dirección, mi almacén, mi tienda, que es donde quiero construir información del usuario. Y eso me tiene que llevar a afinar el modelo, a aprender y a cambiar y a reinventarme en aras de que todo el ecosistema funcione para que mi consumidor consuma más de mi información y yo lo conozca aún mejor para poderlo retroalimentar con contenido más relevante. Ok. Pues como se dan cuenta todos, el tema de la construcción de audiencias es algo que es fundamental y eso está alineado con los primeros puntos que yo mencioné. O sea, una marca que hoy no piense en tener sus propias audiencias y sea Google dependiente o Facebook dependiente o Instagram dependiente, pues finalmente está coja. No quiere decir
que realmente a muchos les funciona, pero definitivamente tener sus propias audiencias, como se dan cuenta y como lo menciona Juan Andrés, es importante. Y la última pregunta para pasar a las preguntas de la audiencia, Sí. que hay varias que están colocadas ahí, es, si nos devolviéramos 20 años en la vida suya y usted tuviera la posibilidad de empezar un nuevo proyecto digital que tenga e-commerce o sin e-commerce, hoy, ¿usted qué pensaría o cuáles variables considera que son fundamentales y que antes no lo eran? Eh, mire lo que está pasando con el COVID. Se disparan los e-commerce. Todo el mundo le tocó salir a vender en línea y pues suena como obvio que hay que hacerlo. ¿Y tienen las audiencias? El gran problema es que muchas empresas no tienen la demanda clara en dónde está. No tienen la audiencia. Entonces, nuevamente, hace 20 años, lo que están haciendo Amazon y lo que está haciendo los grandes e-commerce del mundo es que tienen el poder de haber construido la audiencia y por eso hoy en una coyuntura o no, el que le está yendo muy bien en e-commerce es el que ya tenía cierto relacionamiento con sus clientes y que les puede hacer venta en línea. Yo creo que eh, esa es, digamos, como el hito más importante que siento yo que toman muchas compañías. Necesitamos irnos directo al consumidor. Listo. ¿Cuál es el ecosistema nuevamente? Ahora el transaccional donde usted quiere estar. Porque yo puedo comprar en Instagram por Shopify, puedo comprar por WhatsApp, puedo comprar en Rappi, puedo comprar en el e-commerce que quiero montar. En todas esas, ¿dónde está la audiencia? Seguramente la tiene Rappi, muchas veces. Entonces uno dice, pues va a ser rapidito y hable con ellos porque ellos ya tienen allá la demanda que está todo el día conectada. Usted no tiene la demanda. ¿Cómo construyo demanda para hacer ventas mañana? Le toca meter plata en publicidad y duro. Y eso vale mucha plata para ver qué retorno le da. Pero Entonces, pues, sí. pasando lo mismo que a mí y creo que a muchas personas de la audiencia me imagino que les pasa lo mismo y es que marcas que nunca en la vida había visto haciendo publicidad en Instagram, en Facebook, en absolutamente todo, están dedicadas a hacer y yo estoy sorprendido de la cantidad de marcas que hay que tienen unos productos maravillosos y que nunca en la vida había visto, pero creo que alineado con lo que usted está diciendo, pues finalmente si no hacen publicidad no venden. Y creo que ese es un tema que vale la pena tenerlo en cuenta acá y es que definitivamente eso ratifica y yo sí creo que si uno no tiene sus propias audiencias está en la olla porque va a seguir dependiendo 100% de publicidad. Entonces esas marcas se van a dar cuenta que si hacen publicidad venden, cosa que nunca habían tenido la necesidad de hacer publicidad, pero finalmente se vuelven totalmente dependientes de la publicidad para vender y eso es lo que precisamente hay que tratar cuando uno tiene un proyecto al 100% para poder mover su ecosistema. ¿Sí? Total, o si no, pues también va a haber como un nivel de frustración de decir, ah, no, yo pensé que e-commerce, pues eso era la salvación, ¿no? La gente entra ahí, hace clic y me compra, pero pues construye ese funnel, mire a ver quién es el que llega a ese sitio, quién tiene la necesidad y ahí hay un camino muy importante para recorrer. Esto es una alarma espectacular que está pasando con el COVID, o sea, esto lo único que está demostrando es que la gente tiene que invertir en el ecosistema digital, tiene que entender cómo construye una audiencia, porque hoy el que tenga audiencias está menos asustado porque viene haciendo eso hace mucho tiempo. Y eso es un tema on y offline. Nosotros tenemos un cliente muy importante en la compañía que se llama Frisbee, y Frisbee dice, yo llevo 25 años haciendo domicilios, entonces pues tengo una audiencia muy grande que sabe que yo le puedo mandar pollo a su casa y lo potencializan ahora por digital. Pero el que empieza hoy diciendo, listo, a hacer domicilios que yo no le creía eso y voy a montar Sí. una app para hacer domicilios, pues le va a tocar recorrer un camino muy largo. Bueno, pues Juan Andrés, aquí tenemos en este momento varias Hágale. preguntas. Vamos a empezar a contestarlas. Eh, dice, si una marca es nueva y quiere tener una plataforma de contenidos, ¿dónde y cómo hacerla para tener mejor tracción? ¿Quiere contestarla o la contesto? Hágale usted. Mauricio, la pregunta de si una marca es nueva y quiere tener una plataforma de contenidos, yo les recomiendo definitivamente que si tienen un proyecto de contenidos, lo hagan sobre WordPress. Y básicamente la razón de WordPress es que WordPress es una plataforma maravillosa para temas de SEO y sobre todo porque tiene un montón de plugins que finalmente le ayudan a uno a que el proyecto de contenidos
se posicione mejor en los buscadores. Una plataforma de e-commerce, ejemplo VIX o con SAP o con cualquiera, pues no pueda tener la plataforma de contenidos pegada, pero mi recomendación es monten las plataformas de contenido sobre WordPress, porque realmente WordPress tiene un montón de funcionalidades que no tienen otros administradores de contenido en el mercado como Drupal y demás. Entonces mi recomendación es empezar por ahí, entonces la plataforma de contenido. Y vuelvo y repito, recuerden que una buena estrategia de contenidos debe construir las audiencias de la marca en activos que sean de la marca. Entonces, pues finalmente el caso de Baby Center es un activo que está por fuera de la marca directamente. Juan Andrés está trabajando con activos que viven en las plataformas digitales de la marca. Entonces, los dos escenarios, digamos que son perfectamente válidos, pero mi recomendación es trabajen sobre WordPress. Todos los sitios de Team están desarrollados, los botamos a la caneca y los rehicimos todos en WordPress. Si ustedes entran a Oliveto, a Gourmet, a Campi, a Happy, a las marcas de consumo masivo de Team, todas son hechas en WordPress y se sorprende uno la belleza de plantillas y lo fácil que es hacer sites muy rápidamente con un gran administrador de contenidos. Ok, hay otra pregunta que es, ¿qué valoran más los anunciantes del content marketing y cuál es la mejor métrica y más atractiva para ellos? El anunciante de nosotros como compañía, digamos. Sí, 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 la pregunta puede ser, ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que más valoran y cuál es la mejor métrica o más atractiva? Yo creo que hay muchas. Una, obviamente, que vamos a tener data del consumidor, que eso antes era medio, ¿quién tiene la información del consumidor? Y creo que vamos a tener lo que llaman los gringos el first party data, o sea, empezar nosotros a construir como el primer anillo de información del consumidor. Y creería que hay otra increíble y es que el content marketing es una inversión porque el contenido es de uno. Es decir, cuando yo hago publicidad, hago un comercial de televisión, quemo un dinero en producción, hago una inversión en publicidad para que se vea y ese comercial pueda que al siguiente año yo diga, ah, no, este comercial ya no lo puedo usar porque era para lanzar un producto de hace un año, ya no me sirve la comunicación. El artículo y la información del contenido es de uno y eso permite que uno lo pueda potencializar 1000 veces. Una vez yo tengo un artículo que me trae visitas a mi página web, yo digo que es como finca raíz, es como renta. Empieza eso a traerme tráfico todos los meses y entonces fue una inversión absolutamente estratégica para el negocio. Okay. Otra pregunta, ¿es fundamental hacer un calendario de contenido? Por ejemplo, la primera semana hablar de un tema en particular, la segunda otra y así sucesivamente. Luis, la respuesta es sí, es importantísimo crear el calendario de contenido y ojalá lo puedan crear desde el día 1. Desde el día 1, ¿para qué? Para que usted crear el contenido y sobre todo porque hay que crearlo con las técnicas de SEO necesarias. Entonces, si hay que crearlo con las técnicas de SEO necesarias, ustedes no pueden estar todos los días pensando sobre qué van a hablar, sino tiene que haber una planificación previa y ojalá esa planificación previa sea con base en, vuelvo y repito, con técnicas de SEO. Sí, vuelvo y repito, los que quieran profundizar en esto, con mucho gusto, me mandan un mail y yo les mando el URL donde hay varios webinars y hay uno de esos webinars que dice precisamente que explica la metodología para poder crear ese calendario de forma adecuada. Pamela en Chile dice que tiene una empresa de eventos y cree que con todo este problema de la pandemia ha pensado que en esta época es vital hacer contenido relacionado a los eventos y que los clientes lo relacionen con la marca de una forma, como una forma de posicionar la marca y no morir en la mente de los clientes. O podría ser otra estrategia. ¿A usted qué se le ocurre como recomendación para Pamela? A mí me suena que sí, porque siento que lo que le pasa a muchas empresas... ¿Qué pasó? Ella tiene una empresa de eventos y que con este tema, pues, está pensando qué hacer con su empresa de eventos. Total. Yo diría, Pamela, que una de las cosas que yo siento que pasa en ese tipo de negocios es que la comunicación de ustedes siempre es como las credenciales de lo que han hecho. Y pueda que eso hace parte de tu proceso comercial cuando un cliente te necesita, pero no sé qué es la historia que tú quieres comunicar antes o después de lo que sucede en un evento y que cuando un cliente potencial tuyo esté buscando esa información diga, claro, este es el tipo de empresa que yo necesito. Y creo que de pronto puede ser que uno como que guarde en un cajón las credenciales, que pues por eso se llaman las credenciales, es tu hoja de vida de los trabajos que has hecho, pero ¿qué es otro nivel de comunicación que podrías crear para que te genere atracción?
y que no lo está haciendo la competencia. Y creo que la respuesta es contenido puede ser muy importante. Suena chévere. Pablo dice que él trabaja en un medio de comunicación y él pregunta qué debería tener un medio de comunicación para no quedar afuera de un plan de contenidos que arme una marca. No, Pablo, ahí sí lo que te digo, y un poco, digamos, como creadores de contenido, es que precisamente lo que tienes que tener claro es que ahora ya no es crear contenido para tu medio, sino tienes que aprender a crear contenido para las marcas. Y esa creación de contenido para las marcas la tienes que hacer, tienes que aprender a crear contenido con técnicas de SEO. Eso digamos que es fundamental. Héctor pregunta, ¿qué les parece las estrategias de VC a través de medios de comunicación? ¿Cómo juega el engagement del medio en la ecuación? ¿A qué se referiría? ¿Qué les parecen las estrategias de VC a través de medios Sí, de comunicación? ¿Cómo juega el engagement? Y a Héctor, si nos amplías y con mucho gusto te de acuerdo. contestamos, te contestamos porque no me queda muy clara la pregunta. Violeta pregunta, ¿qué otros consejos o recomendaciones le darían a las marcas para fortalecer sus estrategias de contenido en contexto del COVID-19? Yo voy a decir una que se llama transparencia y claridad en lo que está pasando con el COVID. Si ustedes entran a la página de nuestra compañía alianzateam.com, tenemos de contenido primario básico todo lo que nosotros hacemos como compañía en el COVID, de políticas de manejo de las plantas. Allá hay una galería de más de 12 videos del presidente que habla constantemente del tema y nos ha pasado, nos hemos enterado en algunos foros que otros presidentes y otras compañías están utilizando nuestro contenido como un referente de mostrar lo que está pasando. Y yo creo que el COVID tiene tanta información, tantos medios de comunicación hablando de él, que nosotros tenemos una postura desde compañía absolutamente transparente y hoy en día se volvió pues es un capítulo súper robusto dentro de nuestro site porque se alimenta y se alimenta y se le crean más artículos y lo tenemos súper actualizados para que la gente tenga de primera mano la información de lo que estamos haciendo. Entonces, transparencia y visibilidad. Y yo complemento, no sé si Violeta, con la pregunta que tú haces, es que realmente crear contenido no es un tema ni complejo ni es un tema costoso. Entonces, muchas marcas le tienen pánico a eso. ¿Requiere de tiempo? Sí, no hay nada que hacer, requiere de tiempo. Pero yo sí lo que te digo es, creo que las marcas tienen que buscar, son los espacios, como dijo Juan Andrés y lo repitió varias veces, tienen que buscar los espacios en los cuales los consumidores están. Y esos espacios en los cuales los consumidores están es aquellos consumidores que entran a los buscadores, no sé en qué compañía trabajarás, pero si tú hago con mucha frecuencia. Si tú eres una marca de vehículos, si tú lo que quieres vender son camperos, pues ese usuario de camperos posiblemente no está pensando ahorita en comprar un campero, pero ese usuario de vehículos, ese usuario posiblemente le gustan los parajes naturales. Entonces eso quiere decir que tú tienes que crear contenido de parajes naturales para poder enganchar al consumidor. No pienses que la creación de contenido tiene que ser contenido relacionado con tu marca, tiene que ser contenido para el consumidor y eso lo repitió Juan Andrés varias veces. Tienes que empezar a pensar como medio para que realmente tú tomes relevancia en el contexto digital actual. Correcto. Claudio pregunta, ¿qué posición debe tomar los medios de comunicación hacia la generación de contenido para las marcas? Claudio, yo te puedo decir que desde mi perspectiva, y me gustaría la perspectiva de Juan Andrés como anunciante, es que efectivamente tus áreas de redacción tienen que estar preparadas para administrarles los proyectos, pero administrárselos con las técnicas de SEO necesarias. Yo creo que los redactores tradicionales tienen que aprender. Nosotros que trabajamos con muchos redactores tradicionales, les cuesta un trabajo de locos porque sé que, digamos, gramaticalmente, voy a poner un ejemplo, cuando se crea un artículo con técnicas de SEO, un texto con técnicas de SEO, ese texto tiene que repetirse la palabra clave un montón de veces. Entonces a un redactor tradicional eso le parece terrible. Pero ¿qué hacemos si eso es lo que hay que hacer para que Google y los buscadores entiendan las temáticas sobre las cuales hay que trabajar? Entonces mi recomendación es, tienes que tener personas que sepan administrar los proyectos de contenido a los clientes y lamentablemente hoy muchas de las marcas no lo saben hacer. De acuerdo.
No No se sé, volver una discusión de, es que así no se redacta. No, pero pues, ¿se redacta para qué? ¿Con qué fin? Mañana SEO es el que nos va a decir si redactamos bien, no el criterio de redacción tradicional de un periodista o de el jurídico o de un nutricionista. Entonces eso, pues es tener clara la cancha. Elena pregunta algo muy parecido. Soy Sí. de un medio y ofrezco el producto de contenido, pero ¿qué es lo más importante que debo destacar para que las marcas me elijan? Yo creería que es eso, ¿no es cierto, Juan Andrés? O sea, al final de cuentas es lo mismo, tienen que estar preparados para administrar el proyecto. Sí, y yo también creo que hay que estar en un modo constante de investigación de qué es todos los proveedores que hablan de contenido y qué es lo que ofrecen, porque ahí hay de todo. Ahí se habla ahora de contenido solo en video y hay empresas que hablan solamente de influencers y hay otros. Y entonces también yo creo que si uno tiene claro como el proyecto, cómo lo quiere desarrollar, va a ser más fácil que uno llame a diferentes proveedores y que se presenten. Digan, ¿usted qué es lo que hace? Ah, usted me sirve de pronto para un pedazo del proyecto o para una totalidad. Entonces, pues yo invito a que uno constantemente investigue quiénes son esos proveedores y que por supuesto tú como proveedor tengas muy claro cuál es tu valor agregado, cómo es que ofreces tu servicio. Acá hay una buena pregunta y creo que en eso puedo yo también ayudar y es ¿cuál es la recomendación para medios con respecto a branded content? Ojo, esta pregunta es muy importante por lo siguiente. Hay que tener clara la diferencia entre storytelling, content marketing y branded content. El content marketing, como lo dije, parte de la premisa que el contenido debe vivir en plataformas que sean de las marcas. El branded content es un soporte muy importante para el content marketing y les voy a decir por qué. Porque si ustedes como medio tienen ya sus propias audiencias, que es un punto muy importante, digamos que los anunciantes van a llegar a ustedes como medio. Pero esas audiencias, ¿cómo las pueden utilizar? Y las pueden utilizar precisamente con la pregunta que es decir, cuando ustedes crean un texto, y esto es bien interesante, cuando ustedes creen un texto, por ejemplo, y puede ser para Juan Andrés mañana, si ustedes le van a crear un texto en su medio para Juan Andrés, lo importante es que ustedes deben tener algo que es bien importante, es que ustedes deben tener un domain rating muy alto. Es decir, el nivel de confianza que sienten los buscadores en su medio debe ser muy importante. Entonces, ustedes tienen un activo bien importante y es que en la medida en que ustedes tengan un domain rating alto y ustedes le pongan un link hacia la página de Juan Andrés, eso es lo que se llaman backlinks y eso tiene un valor muy importante. Entonces, el branded content juega, en mi opinión, dos papeles fundamentales. El primero es que si ustedes crean contenido y lo ponen en sus medios, finalmente van a ayudarle a Juan Andrés con links internos, o sea, ustedes le van a mandar links a Juan Andrés y el que ustedes le puedan colocar en su texto un link hacia la página de Juan Andrés, muy importante. Entonces, para mí los proyectos de branded content tienen dos cosas importantes. La primera es que ustedes ya tienen unas audiencias y pueden comunicarle a las audiencias, por ejemplo, que si alguien quiere saber de temas de nutrición, lo van a encontrar en el sitio de ejemplo de Oliveto, que es Juan Andrés. Entonces, desde su medio le ponen links hacia la página de Oliveto y ese es un punto muy importante a considerar. Entonces, mi recomendación es estructuren muy bien los proyectos de branded content y esos proyectos de branded content, ojalá deben tener backlinks hacia las páginas de los anunciantes. Es bien importante. Jimena pregunta, pensando como medio, el medio de tener secciones ya desarrolladas y pensadas para ofrecer a clientes, sí, lo pueden hacer. Esto ya, Jimena, como lo acabo de decir, es para mí eso ya es branded content y ahí Sí. realmente es donde tú le puedes, hay real valor a cualquier marca que tenga proyectos de content marketing. Esto es importante. O sea, una marca que no tiene un proyecto de content marketing y tú le vas y le ofreces un proyecto de branded content, básicamente le sirve para capturar y comunicarse con la audiencia que tú ya tienes. Pero pues si esa marca no tiene un sitio propio ni tiene un proyecto de contenidos, no vas a sacar absolutamente nada ofreciéndole backlinks porque nunca le van a ver valor ni van a entender realmente para qué sirve. Muy bien. ¿Cuál es la recomendación para medios con respecto a branded content? Bueno, eso fue lo que ya contestamos. ¿Cuáles son los Sí. formatos de contenido más efectivos para una marca?
Sí, sí. Yo lo que les diría es, como lo mencioné antes, hay 16 formatos de contenido y los formatos de contenido dependen de los objetivos, o sea, responden a los objetivos. Entonces, es importante que ustedes sepan que si usted, dependiendo del objetivo que tienen, deben ser los formatos que deben utilizar. Entonces, no No, es y que ahí hay un hay, objetivo. hay muchas pruebas, ahí hay A/B splits, si me funciona mejor una infografía que un artículo, y si es mejor un canal que el otro. Y hay mucha, o sea, nadie le garantiza a uno que un medio va a ser un formato va a ser el idóneo para una marca. Toca ensayar y probar y uno lo va afinando. Eso depende mucho de cómo lo adopta el usuario. Porque Bueno, hay un sinfín de opciones, lo que es chévere. desafortunadamente el tiempo se nos acabó. A los que tengan alguna inquietud y quieran, con mucho gusto, ahí tienen los mails, el mail mío y el de Juan Andrés. Y con mucho gusto nosotros se los contestamos. Queremos aprovechar para darle las gracias a Olga por la invitación. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias. Bueno, gracias a Juan Carlos, gracias a Juan Andrés. Muy ilustrativa la charla. Creo que estos temas lo que nos hacen ver es que tenemos que dedicarle más horas y más espacios para que continuemos profundizando en todo lo que tiene que ver con content. Mi invitación entonces para todos ustedes, los queridos amigos que nos están acompañando en la audiencia, es que los esperamos el 12 de junio, que continuaremos con estas sesiones. Volveremos a hablar de content y ahí terminaríamos este primer ciclo. Después pasaremos a hablar de data en las fechas posteriores, después marketing technologies y demás. Muchas gracias nuevamente, Juan Carlos y Juan Andrés, y a Marketing University por su apoyo. Nos estamos viendo y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias.